Por tanto, quiero felicitar por la elección del tema, quiero felicitar también porque el panel en su conjunto es una preciosidad. Creo que están aquí y van a intervenir en esta jornada personas a las que admiro, a las que sigo, con las que milito, con las que he compartido espacios magníficos a nivel sindical y a nivel de organizaciones internacionales y por tanto realmente es un honor, no sé si merecido, que me hayáis pedido que abra estas jornadas. Creo que hablar hoy de trabajo y utilizar el concepto de trabajo decente es más que necesario. Y esto no estaba tan claro en muchos sectores, incluso sectores progresistas que trabajan y teorizan por una ciencia crítica hacia el vivir bien, hacia la justicia social. Esta centralidad del trabajo ha sido muy discutida. Y lo que voy a hacer en mi intervención, que no es exactamente el tiempo con el que cuento, pero ya me iréis cortando. En mi intervención lo que voy a hacer es defender la centralidad del trabajo como condición sine qua non para conseguir el buen vivir y la justicia social. Pero a la vez que voy a hacer esto, voy a mantener la necesidad de problematizar el concepto trabajo para precisamente recuperar esa centralidad desde dos parámetros fundamentales. El primer parámetro es el feminismo y el segundo parámetro es la ecología. No puede ser el trabajo el concepto central al cual seguir vinculando nuestro buen vivir y nuestro acceso a la ciudadanía si ese concepto de trabajo no evoluciona, no deja de lado lo que voy a calificar como los lastres de un Estado social que ya no puede mantenerse y que en realidad siempre tuvo una externalidad negativa muy potente con respecto de las mujeres y con respecto del medio ambiente. Para llegar a esta conclusión, voy a hilar mi intervención en primer lugar acerca de una problematización de la situación actual, es decir, qué está pasando y por qué recuperar la centralidad del trabajo es tan necesario para plantear cuál es mi marco teórico de aproximación, que es el feminismo jurídico, pero también la ecología, las teorías sobre el buen vivir, los derechos de la naturaleza. Y finalmente haré un pequeño recorrido desde estas posturas, sobre todo desde el feminismo jurídico, para ver cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es el concepto de trabajo que se ha ido elaborando y cuáles son las propuestas, las alternativas pensadas desde estos ejes que quieren problematizar el trabajo clásico, que he dicho feminismo y ecología, y ahí haré una pequeña, el tiempo que tengo, una pequeña estructura o una pequeña división desde el punto de vista jurídico, cuáles son estas alternativas, pensando en reformas laborales que calificaré básicamente de reformas reformistas y reformas transformadoras, dejando, por supuesto, toda la crítica neoliberal respecto al trabajo asalariado al margen, porque realmente no nos interesa para el tema de hoy. El trabajo en el mundo, y además es importante también como principio de enunciación, el afirmarme en estos momentos casi más latinoamericana que española en mi análisis, no solamente porque tengo la doble nacionalidad, ahora estoy en Quito y estoy trabajando fundamentalmente en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mi investigación lleva ya un largo tiempo intentando primero, por un lado, centrarse mucho también en América Latina, con esta comparación América Latina y Europa, y luego pensar el trabajo a nivel global. Por lo tanto, una gran mayoría de afirmaciones van a tener que ver con el trabajo desde una perspectiva global. Bien, desde esta perspectiva global, lo que sabemos, lo que tenemos claramente determinado es que la desigualdad en el mundo es uno de los grandes problemas y según el informe sobre desigualdad en el mundo del año pasado, lo que tenemos claro es que la desigualdad en el ingreso y en la riqueza ha ido en aumento desde la década de los 80, con algunos países que se salvan en esto, y que la desigualdad, desde luego, es una elección política y es una elección legislativamente materializada en muchísimas ocasiones. De hecho, los índices de desigualdad en la actualidad se acercan a principios del siglo XX y ya sabemos los datos, el 10% más rico de la población mundial tiene el 52% del ingreso y las desigualdades en riqueza son mucho mayores. La mitad más pobre del mundo tiene el 2% total de la riqueza. En esta absurda distribución de la riqueza y del ingreso mundial, el trabajo juega un papel
fundamental. Según los informes, por ejemplo, el de la OIT del año 2021, que se centró en el tema de la desigualdad, está claro y todo apunta a que el trabajo, la ausencia de trabajo, es una de las principales causas de la pobreza. Es más, la presencia de trabajo, el acceder a un puesto de trabajo, ya no garantiza en absoluto la salida de la pobreza. Si nos vamos a las perspectivas de empleo de la OCDE, que siempre lo cito porque nos da una perspectiva ya en el ámbito de la OCDE, ni siquiera en el ámbito de los países de ingresos medios e inferiores, nos afirma que los salarios reales siguen cayendo. También en el ámbito de nuestros países en Europa, los salarios reales caen y los beneficios han aumentado del capital mucho más allá de los costes laborales. Estamos en la situación absurda de que hay un traspaso permanente de rentas del trabajo al capital, hay un deterioro permanente del trabajo y hay una vuelta en algunos ámbitos a esa condición proletaria en la cual el trabajo no aseguraba esta salida de la pobreza. ¿Qué podemos hacer desde el derecho como introducción a esto? Bueno, como ustedes bien saben, el derecho en realidad es una forma de representación o de mediatización de las relaciones sociales y en este caso de las relaciones típicas del modo de producción capitalista. El derecho al trabajo actual, y ya centrándome en el ámbito laboral, es un derecho capitalista que responde a las relaciones de poder. Pese a esto, que es como lo enunciamos desde la crítica jurídica, lo que creemos también es que el derecho puede actuar de forma ambivalente y en algunos momentos, cuando las relaciones de poder responden a una voluntad de transformación social y una voluntad de progreso, es posible utilizar el derecho como un elemento contrahegemónico con estas reformas transformadoras a las que acabaré haciendo referencia al final, y es posible, por tanto, y esto es lo que hacemos de la ciencia crítica militante feminista, pensar el derecho como una potencial vía de transformación y como una potencial vía de cambio social, cosa que nos coloca siempre en una negociación con el antagonista, en una negociación con los poderes fácticos, pero que, como al final creo poder demostrar, hay momentos en los que la relación de fuerzas permite que el derecho establezca o impulse ese cambio. En este impulso de cambio, el concepto de trabajo decente, que es un concepto que, como bien ha comentado la vicerrectora, se teoriza en el ámbito de la OIT, pero tiene que aterrizarse en el plano legislativo, nos puede ser útil. Sencillamente, hay aquí personas mucho más expertas que yo en el ámbito de lo que es la explicación del concepto de trabajo decente. Les voy a dar dos pinceladas más. La primera es que, aunque el concepto lo enuncia Juan Somavía en el año 1999, como bien recordaba la vicerrectora, la consolidación del concepto de trabajo decente yo creo que tiene dos momentos. El primero es el convenio 189, en el cual el concepto de trabajo decente entra en el título y se habla del trabajo decente para trabajadores y trabajadores domésticos. Aquí ya hay un reconocimiento de que el trabajo decente es una entidad, es un concepto con entidad en sí mismo, y por supuesto con la Agenda 2030 y el ODS octavo, en el cual entra el concepto de trabajo decente con toda la complejidad de ese objetivo. No sé si les ha pasado cuando escuchan la expresión trabajo decente, pero es una expresión que nos trae muchísimos problemas, fundamentalmente en quienes trabajamos con el idioma español. La mayoría de personas que trabajamos sobre esto utilizamos el concepto trabajo digno, trabajo de calidad. El trabajo decente nos cuesta como expresión, viene, por supuesto, de la utilización de la expresión en inglés. ¿Y qué es lo que introduce, qué es lo que existe dentro de este concepto, sin perjuicio de que luego mis compañeros en estas jornadas lo desarrollen más? Pues se está hablando de un trabajo en el cual los derechos son respetados, con seguridad, protección, con posibilidad de participación en las decisiones que afectan a trabajadores y trabajadoras, y yo diría que 4 objetivos básicos, que son los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social, el diálogo social y el eje transversal de género. Es un concepto que poco a poco se va aceptando más. Como ya les digo, el espaldarazo de la Agenda 2030 es sin duda importante, pero que evidentemente tiene el problema de cómo conseguir. Yo creo que tiene 2 problemas fundamentales. El primero es cómo conseguir que el trabajo decente tenga una plasmación jurídica evaluable en los ordenamientos de los distintos Estados miembros. Esto lo impulsa la OIT y tiene que plasmarse en el conjunto del planeta. Y que, como empezaba, y ahora sí empiezo en la parte quizá central de mi intervención, el trabajo hoy en día, el concepto de trabajo, además clásico, está siendo problematizado, está sometido a muchísimas tensiones, y el concepto de trabajo decente
en ocasiones parece anquilosado a una estructura, a una realidad que es indudable que está mutando. Y es indudable que está mutando y yo creo que hay que aceptar que el trabajo tiene una nueva morfología y que las relaciones tradicionales de empleo formalizadas como puerta de entrada al estado de ciudadanía se están reduciendo. Es decir, aunque los datos del Estado español sean fantásticos, aunque realmente la reforma laboral de 2021 haya conseguido, y esto es innegable, volver a una suerte de formalización y poner en el centro de nuevo esta suerte de trabajo más clásico, estable, formalizado, etcétera, si miramos al mundo en general, en realidad las relaciones de trabajo están diversificándose muchísimo, hay fenómenos de falsa desasalarización, pero también hay fenómenos con porcentajes altísimos de informalidad. Cuando la informalidad supera la formalidad es que algo no estamos conceptuando bien respecto del trabajo. Se habla también de la feminización del trabajo, no porque haya más mujeres, sino porque las características del trabajo de la mujer, que es un trabajo... sobre esto hablaremos luego, que es un trabajo siempre en una situación de derechos inferior al masculino, de reconocimiento inferior al masculino, se está extendiendo, y porque realmente se está generando una nueva clase proletaria en el sur global al servicio de una nueva clase de servicios, al servicio de una nueva clase vinculada al área de servicios en el norte. Lo que quiero decir es que en realidad pensar ahora el trabajo como concepto, no desde el punto de vista, sino como concepto, es cada vez más complicado desde el punto de vista clásico. Si a todo esto le añadimos la gran reestructuración que una parte enorme de la literatura afirma que va a derivar de la llegada de los robots, la llegada de la inteligencia artificial, también podemos hablar de esto luego, lo que nos encontramos es que al concepto clásico de trabajo que juridifica nuestro derecho laboral se le han abierto muchísimas fugas. Y estas muchísimas fugas lo que acaban provocando es que nuestro concepto de trabajo juridificado y por tanto al cual se le anudan derechos, cada vez tiene menos elementos a los que proteger, porque hay estas fugas del ámbito, digamos, del ámbito subjetivo. Me explico. Cuando se regula, y luego entraré esto si tengo un poco más de tiempo, cuando se regula los derechos laborales, estos derechos laborales se anudan a una relación clásica, típica fordista en el marco keynesiano, eso lo sabemos bien, pero poco a poco el pacto capital-trabajo, fundamentalmente a partir de finales de los 70, a principios de los años 80, se rompe. ¿Por qué? Porque el capital decide que no tiene suficientes beneficios para mantener ese pacto porque cambia la relación de fuerzas. Entonces se empiezan a producir las fugas. En primer lugar, una serie de reformas laborales regresivas, fundamentalmente en América Latina, en el ámbito del consenso de Washington, luego en Europa y en especial en el ámbito del consenso de Bruselas a partir de 2008. Es decir, las reformas laborales regresivas atacan ya a esa juridificación del trabajo en condiciones de progreso. Pero una vez en nuestra realidad, lo que observamos ahora es que toda esta mutación del propio concepto de trabajo también se ve reflejada en la capacidad del derecho de acoger o de sujetar a estas nuevas formas laborales. Por un lado, el derecho ya ha venido precarizándose y reduciéndose, pese a los avances en el Estado español, pero por otro lado, observamos cómo el capital ha conseguido fugarse de los marcos normativos laborales. Y esta fuga de los marcos normativos laborales viene fundamentalmente por, yo creo que, tres vías. La primera vía de fuga, que he trabajado mucho con compañeras aquí presentes, como la profesora Chiara Marulo, Lorena Sales, etcétera, es la fuga de la transnacionalización de la producción. Es decir, aunque nosotras, en el ámbito, por ejemplo, del Estado español, consigamos regular el ámbito laboral y establecer una serie de obligaciones para nuestras empresas en la relación con sus trabajadores y trabajadoras, lo que observamos es que el capital tiene tal capacidad de movimiento y de centralización de la producción en situación de impunidad y no responsabilidad que, bueno, nuestras empresas se van a producir a otros países allí donde los salarios son menores, etcétera. Esto que hemos trabajado muchísimo y que no es responsabilidad social empresarial. Decía la vicerrectora, hay que conseguir una mayor responsabilidad social empresarial. Yo creo que ya no es el momento de la responsabilidad social empresarial, es el momento de las obligaciones duras y de derecho y de como poco, de la diligencia de vida. Pero este es otro tema que no da tiempo a tratar hoy. Pero bueno, es la primera cosa que hacen las empresas. No me gusta esta regulación jurídica, me voy a otro país, me fugo de los marcos normativos y, por tanto, disminuyo la capacidad del derecho. Claro, si consiguiéramos hacer del trabajo decente una realidad global, si consiguiéramos unos niveles salariales equiparables en el mundo, si consiguiéramos, por ejemplo, una inspección de trabajo con igual funcionamiento, una similar regulación del despido, una similar regulación de la negociación colectiva,
estas fugas no tendrían sentido, pero como bien sabemos, el dumping social se basa precisamente en la existencia de estas diferencias de nivel dentro y fuera de la Unión Europea. Es decir, primera cuestión que disminuye la capacidad del derecho laboral actual para asegurar, ¿no?, ese trabajo decente en el ámbito mismo español es esta. Las empresas tienen una capacidad de movimiento, el antagonista ya no es más estatal, el antagonista, cuando digo antagonista, digo aquel con el que hicimos el pacto que evita el trabajo, es una empresa que tiene otra estructura distinta. La segunda fuga, que cada vez es más evidente, son estos intentos del capital de evitar las vidas del derecho del trabajo afirmando que no tienen relaciones de trabajo. Esto que en España se está intentando matizar o minimizar con la ley Riders, en el resto del planeta está suponiendo un problema de carácter mayor. En América Latina, todas las relaciones que aparentan no ser subordinadas y por tanto no ser objeto de un contrato de trabajo porque están gobernadas por APPs, pues están sometiendo a millones de personas en una situación de hiperprecarización y no tiene una solución fácil. Pero déjenme contarles una anécdota en esto. Están promoviéndose leyes respecto de las plataformas en distintos países latinoamericanos y en un país latinoamericano se plantea una reforma para intentar dotar de estabilidad a los repartidores y repartidoras, fundamentalmente repartidores. Cuando se plantea la ley, no les voy a decir quién, pero hay una manifestación precisamente contra esa ley, precisamente por los repartidores. Y me contaban, ¿no?, que el presidente en cuestión, que había hecho un gran esfuerzo para intentar impulsar una ley que protegiera a esos repartidores, hacía así, decía, a mí es que no entiendo nada, pero si a estos les estamos intentando proteger, ahora están manifestándose contra los que les estamos intentando proteger. Claro, es que tenemos quizá ahí otro problema, que es cuál es el concepto de trabajo, el concepto de tiempo, el concepto de vida que queremos regular y que desde luego no se puede hacer sin la participación de los propios actores que no son solo los sindicatos tradicionales, que afortunadamente en España están volcándose también en la comprensión y protección de esta entidad, sino también otros actores sociales que creo que tienen que tener voz en el trabajo. La tercera fuga está derivando efectivamente del relato y la realidad de la inteligencia artificial. Creo que hay un relato muy potente que deriva ya desde las teorías de Rifkin del fin del trabajo de los años 90, que dice, ojo, el trabajo va a desaparecer, te van a sustituir por un robot y por tanto lo único que puedes hacer es aceptar cualquier condición de trabajo que te den porque eres un privilegiado, porque si no va a venir un robot y te va. Llevado al absurdo, esta es la teoría que se ha ido manteniendo y que se ha exacerbado en los últimos años. Sin embargo, creo que no podemos dejar de aceptar que hay una parte de verdad en esto del trabajo del clic, que hay una parte de verdad en cómo la inteligencia artificial está afectando primero a la calidad, luego afectará a la cantidad de los trabajos y que, a diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas, esta revolución tecnológica va mucho más deprisa y esto acorta la capacidad del mercado, de los mercados laborales, de una adaptación y puede tener una serie de externalidades negativas muy potentes. Y lo que está ocurriendo, y creo que es importante leer acerca de este trabajo del clic, por ejemplo, hay un autor que a mí me fascina, que es Antonio Casilli, que lo que dice es que en realidad toda este discurso de la inteligencia artificial está funcionando como una pantalla, como un truco de magia, porque lo que se está creando es, por un lado, esos trabajos de plataforma que son falsos no asalariados, pero por otro lado, millones de microtrabajos que son necesarios para que la propia inteligencia artificial sobreviva y que, por tanto, en estos momentos lo que hacemos es impulsar, ¿no?, que haya una multitud de trabajadores que se dedican a realizar tareas sumamente fragmentadas, sumamente precarias y micro remuneradas a cambio de que hayan otras personas en el mundo que puedan gozar de la inteligencia artificial, que no vive sola, necesita una continua retroalimentación. Esto tampoco es el tema de hoy, pero también son los problemas. Ante esta situación tan compleja, por un lado tenemos estos índices de desigualdad, de pobreza e ingreso en el mundo, esta vinculación clarísima del trabajo, de la ausencia de trabajo, del mal trabajo, del trabajo no decente, con esta situación de pobreza y desigualdad.
esta mutación del concepto de trabajo al cual se adhería la regulación de los derechos y esta necesidad de repensar el propio concepto de trabajo y de repensar, por tanto, las vías de su regulación, y este concepto de trabajo decente que tiene el riesgo de quedarse anquilosado si no es capaz de dar respuesta no solamente a las tensiones clásicas que le vienen desde el punto de vista del neoliberalismo o de la exigencia del capital, que son las que he comentado ahora, las fugas, etcétera, sino también, y este quizás es el corazón de mi intervención, las nuevas tensiones que, sobrepasando una matriz clásica de análisis capital-trabajo, nos permiten construir un concepto de trabajo y de regulación de trabajo hacia el futuro. Y hacia el futuro mantengo que no podemos pensar el trabajo si no es desde un marco que nos permita entender cuál es el concepto de trabajo que es capaz de superar la división clásica entre trabajo en el mercado de bienes y servicios y trabajo en la reproducción de la vida, y en ese sentido superar la división sexual del trabajo, y en ese sentido ser consciente de cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo, que no es cómo integrar a las mujeres en un marco jurídico laboral masculino, que es completamente distinto. No podemos seguir manteniendo que el trabajo al cual se aspira como trabajo decente es un trabajo que ha sido creado por y para los hombres, y ahora entraré mínimamente en eso. Y por otro lado, tampoco cabe seguir manteniendo que el trabajo del futuro es el trabajo que sigue basándose en la industrialización depredadora del medio ambiente y, por lo tanto, la insostenibilidad para las generaciones futuras. Bien, ¿cómo construir, por tanto, ese nuevo concepto de trabajo y cómo adaptar la regulación laboral a ese nuevo concepto de trabajo desde estos dos puntos de vista, del feminismo jurídico y desde el ecologismo? Voy a dar dos pinceladas sobre el feminismo jurídico. Creo que siempre es importante recordar a Tamar Pitch, a Malena Costa, a Maggie Barrere, cuando nos hablan del androcentrismo jurídico y del establecimiento histórico desde el punto de vista de la cultura jurídica del varón como lo universal, de lo humano es como lo masculino. Hay un androcentrismo jurídico evidente que implica que en realidad el derecho siempre ha sido funcional y cómplice para mantener y consolidar los privilegios y el predominio de los varones adultos, blancos, propietarios, sin discapacidades, no de cualquier varón, evidentemente. Si esto puede predicarse de cualquier rama del derecho, lo interesante es que en el derecho del trabajo está exacerbadísimo, a pesar de que el propio derecho del trabajo integra la categoría de subordinación como una categoría de lucha y de movilización. Es decir, el derecho del trabajo en sí y per se, esto también está bastante discutido, pero creo que es innegable que en el Código Genético del Derecho del Trabajo existe la voluntad tuitiva, existe la voluntad de superar una desigualdad, y esa desigualdad de posición entre capital y trabajo, lo que está en la base de creación, o por lo menos de consolidación de los derechos laborales y sindicales. Y sin embargo, este derecho de lucha, este derecho de aspiración de justicia social, ha dado la espalda a la aspiración de justicia de género. Absolutamente. Y en esto podríamos hablar de Fraser, de Federici, de cómo se establece desde la revolución industrial hasta la actualidad esta división sexual del trabajo, de cómo el Estado social, lejos de repensar la división sexual del trabajo, la exacerba, de cómo el neoliberalismo no solo no soluciona la división sexual del trabajo, sino que también le añade la dimensión de raza y la dimensión de etnia, en el sentido de que cuando las mujeres conseguimos una incorporación casi plena al mundo laboral, no se produce una reestructuración de los cuidados y lo que acabamos generando son cadenas de cuidados incorporando mujeres racializadas, inmigrantes en esta necesidad de cuidados, y cómo nuestras sociedades llegan al absurdo de importar mano de obra para nuestros cuidados, vaciando de cuidados otros países. Todo este panorama, que es amplísimo, bueno, y además yo estoy dedicando ahora mi investigación a eso, a recorrer cómo ha sido el trabajo de la mujer, además impugnando a la mayor. En muchas ocasiones nos dicen que desde un momento avanzado de la primera revolución industrial, la mujer se aparta del trabajo asalariado para dedicarse y encerrarse en el hogar, la encierran en el hogar. Bueno, esto no es cierto.
Lo que sí es cierto es que el derecho del trabajo le da la espalda a la mujer, elige no regular la relación laboral de la mujer, elige ignorar a la mujer. La mujer siempre ha tenido que complementar el salario familiar del varón, muchas veces trabajando en la casa, muchas veces trabajando aparte en las empresas, pero siempre con una posición doble. Y esta posición doble ha sido siempre ignorada por las normas laborales o regulada por normas laborales o una relación de paternalista y subordinada que han coadyuvado a que estemos hoy como estamos. Es decir, cuando la mujer intenta integrarse en el mercado laboral, lo que encuentra, más allá de la cuestión sociológica, de las dificultades, es una cuestión jurídica que le impide absolutamente entrar porque no es un ámbito creado con una perspectiva que sea capaz de integrar primero la realidad de los cuidados que siguen sobre los hombros de las mujeres y segundo, una realidad distinta a la productividad que centra la vida social pensada para el varón. Por tanto, desde el feminismo hay una problematización del trabajo. Hay una autora magnífica, Katie Witz, que observa y dice: el trabajo es un problema para el feminismo. Las feministas se han observado el trabajo, depende de la corriente del feminismo, de distintas maneras, desde aquella que utiliza el trabajo como vía para igualarse al varón, desde aquella que denuncia el trabajo como vía de subordinación permanente o de atribución permanente de los cuidados, y creo que ahí hay un ámbito de pensamiento. Y creo además que en este ámbito del feminismo se han producido algunas reformas de cuya calidad jurídica no voy a hablar ahora, pero que sí apuntan a una transformación. Por ejemplo, la más reciente incorporación de la expresión persona menstruante o persona que menstrua en normas laborales y de seguridad social es una transformación jurídica. Es una transformación jurídica per se. Desde luego, la regulación actual de los permisos de maternidad-paternidad es una transformación jurídica que tiene una repercusión clara en la transformación social, que tiene una repercusión clara en el discurso de género y en la relación, para conseguir este cambio que supere la división sexual del trabajo. Entonces, estas cuestiones que evidentemente provocan ruido, que evidentemente provocan un backlash del mandato de masculinidad, que evidentemente espantan, y creo que cualquier profesora de Derecho del Trabajo ha visto la redacción de algún compañero respecto de estas reformas, pero que, más allá de la calidad o no, son fundamentales, igual que la adaptación del convenio 189 y 190, etcétera, son fundamentales para esta nueva transformación y para esta nueva creación del concepto de trabajo. Para ir acabando ya, porque les he dicho, no sé exactamente el tiempo que me habían otorgado, pero no quiero extenderme mucho, prefiero que podamos entrar en debate. La segunda cuestión, digamos, el segundo marco de enunciación, el primero era el feminismo, y ahí no he hablado del problema de los cuidados, pero es el otro gran tema, ¿no? El problema de los cuidados y cómo enfocarlo en esta nueva regulación del trabajo. Y el segundo es el límite ecológico. Creo que no tenemos necesidad, y por el calor que están pasando en Valencia, creo que ya es evidente cómo existe un caos climático. Ni siquiera podemos hablar ya de cambio climático, es un caos climático en el cual el trabajo tiene muchísimo que ver, tanto como coadyuvante como en su potencial transformador. La cuestión, además de conjugar este caos climático y la lucha contra este caos climático con la consecución del trabajo decente, es un win-win, porque considero que no va a existir trabajo decente si no tenemos un medio ambiente sano y saludable. Y además pensando el medio ambiente no como un recurso natural, yo diría pensando el ambiente, no el medio, pensando el ambiente no como un recurso, sino como un medio de vida en el cual, y aquí desde la cosmovisión andina, ¿no? Desde que tiene derechos subjetivos propios, la Constitución del Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza y no es una rara avis, hay muchísimas normas ya estatales y jurisprudencia que reconoce el derecho a la naturaleza, hasta la Ley de Derechos del Mar Menor en España. Por tanto, hay que pensar en la naturaleza, hay que pensar en cómo se introducen instrumentos contra el caos climático, y que el trabajo es una de las vías para hacerlo. Yo soy bastante escéptica con esto de los trabajos verdes, etcétera. Creo que hay que repensarlo todo y no sencillamente encontrar un nuevo nicho de empleo y lanzarnos a ver cómo hacemos esto que se llama trabajo verde. Creo que hay que estar muy atentas a esto del greenwashing, pero lo que sí que es cierto es que hay que decir que cuando se habla de trabajo es importante remarcar que el trabajo necesita al ambiente,
tanto las industrias extractivas que tienen que regularse para ser compatibles con la lucha contra el cambio climático, tanto los servicios del ecosistema. Leía los datos, por ejemplo, hay 1,2 mil millones de puestos de trabajo que dependen de servicios del ecosistema. Si, por ejemplo, se colapsaran las poblaciones de peces, perderíamos, además de parte de la posibilidad de sustentarnos en cuestión alimenticia, 86 millones de empleos. Los pueblos indígenas y tribales y personas del mundo rural dependen enormemente su vida y su trabajo del cambio climático. Hemos perdido más o menos el 2% de horas de trabajo por el cambio climático. No hay trabajo del futuro si no se vincula a la lucha contra el cambio climático y, desde luego, no hay trabajo del futuro si no se vincula con las perspectivas feministas y la necesidad de abordar el problema de los cuidados. Por tanto, y ahora sí acabo, ¿qué hacer ante esta situación? En primer lugar, yo creo que es importante detectar lo que no hacer. No cabe las soluciones vinculadas a una posible vuelta a un estado social típico de los años 80 en España, de la posguerra en Europa, en el cual se vuelve a hablar de productividad, de industrialización, de un trabajo estable para todo el mundo, sin mirar a los cuidados, o de seguir aumentando las horas de trabajo. Creo que hay otras propuestas. Tampoco caben las reformas gatopardistas que bueno, en algún momento de la historia del derecho al trabajo español se han utilizado, de cambiar una parte pero no tocar el resto, y que tampoco acaban transformando. Creo que en estos momentos hay dos vías. Por un lado, las que se está utilizando en el gobierno actual, es decir, unas reformas que yo le digo reformista pero con potencial transformador, que es una reforma que utiliza un mecanismo de engranaje, dignifica y mejora la vida de la población, un amplio número de personas, pero que no es, digamos, la reforma que podríamos haber pensado desde el principio, esa cuánta reforma, etcétera, pero que sí que tiene unos puntos de interés fundamentales, y ahí podríamos desgranar todas las reformas laborales del actual gobierno, y que van caminando, sobre todo por las últimas reformas anunciadas, como el tiempo de trabajo, que sí es una reforma transformadora, rebajar las horas de trabajo hasta llegar a 32, o como, por ejemplo, la reforma que se anuncia del despido. Es decir, creo que en este momento se está pasando de unas reformas reformistas con potencial transformador a la propuesta de unas reformas realmente transformadoras. Y las reformas realmente transformadoras, que yo creo que fundamentalmente pasan por la reducción de tiempo de trabajo, porque esto tiene evidentes repercusiones en los cuidados, en el ambiente y en el mejor vivir. Y, por otro lado, todas aquellas reformas que permitirían compatibilizar el trabajo con un ingreso que permita también trabajar menos, que la compatibilidad entre trabajo, renta básica. Y, por último, y desde el punto de vista del feminismo jurídico, todas aquellas reformas que, por un lado, nombren, evidencien, denuncien y transformen la permanente división sexual del trabajo, la subordinación, la invisibilización de los cuidados también por el derecho laboral, y que nos permitan caminar a una sociedad en la cual los cuidados estén puestos en el centro para conseguir ese buen vivir, ese vivir bueno o mejor, no solamente para nosotras, también para nuestras generaciones futuras y, por supuesto, para el planeta. Yo lo voy a dejar aquí y les agradezco muchísimo haberme dado la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias, Adoración, por esta magnífica aproximación, este magnífico repaso, pues a la situación actual y a los retos, a las amenazas que se nos presentan. Como vamos muy bien de tiempo, quedan 9 minutos para intervenciones, podéis hacer vuestras preguntas en el chat y yo se las iré leyendo a la profesora Guamán. Bueno, mientras se animan a presentar preguntas, a mí me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, pero en cierta medida, ¿no? Que apelaras al tema del dumping social, ¿no? Que me parece crucial, ¿no? Me parece crucial en esta interrelación entre capital y trabajo a nivel global, ¿no? Como la situación de los derechos de algunos países pues afecta directamente a la situación de los derechos del conjunto, ¿no? Y no sé si hay alguna solución mágica, no sé, mientras la gente se anima a preguntar, yo te preguntaría,
por alguna reflexión, alguna idea, ¿no? Para trabajar este tema, para mejorar este tema. Bueno, de hecho, existe una línea de trabajo amplísima, de la cual además la Universidad Jaume I es líder, con el profesor Zamora Cabot, Chiara Marulo, que está por aquí, Lorena. Sois líderes en la propuesta de diferentes mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la diligencia de vida, como una obligación para las empresas, esperemos que para las empresas europeas, de controlar sus cadenas globales de valor y en ese sentido de asegurar los mínimos de trabajo decente a lo largo del conjunto de la cadena. Tuvimos la oportunidad de elaborar el borrador del anteproyecto de ley, las profesoras y profesores que acabo de mencionar, y ese proyecto de ley está en un cajón, así que va a depender bastante de los resultados del domingo el que ese proyecto de ley pueda salir de ese cajón, porque además no es porque lo hayamos hecho nosotras, pero es muy bueno, y conseguir que España tenga un proyecto de avanzada, el más avanzado de Europa respecto de las cadenas. En ese sentido, sí, hay además una propuesta, el tratado vinculante en Naciones Unidas, al cual también estamos ligadas y hemos estado trabajando ampliamente hace más de 10 años que personalmente participo en la negociación de ese tratado en Naciones Unidas, y es la otra opción, pero contamos, y eso es innegable, con toda la oposición, no solamente de Estados Unidos, Japón, Australia, sino también de la Unión Europea en gran medida. Así que, bueno, esto es uno de los grandes temas, sobre todo porque en la reciente cumbre de la Unión Europea, CELAC, se aprobó una estrategia de inversión de 300.000 millones de euros de la Unión Europea y sus Estados miembros para inversiones sostenibles en materia prima en América Latina, y esto puede implicar que los países latinoamericanos se vean cada vez más impelidos, ¿no?, a la exportación de materia prima, con todo lo que puede conllevar esto precisamente para los derechos humanos y para el medio ambiente, y especial pues pueblos indígenas, campesinos y por supuesto naturaleza. Así que hay un punto de trabajo importante. No sé si se animan a preguntar, pero estoy Sí. viendo aquí a las Sí, hay algunas expertas. preguntas, hay algunas preguntas. Bueno, hay una felicitación por parte de Isa Barrajón, de Comisiones Obreras, y hay una pregunta ya más concreta bueno, de una persona anónima que dice, bueno, gracias, Adoración, aprovechando que queda tiempo, ¿podrías dar unas pinceladas sobre el tema cuidados en el marco de tu intervención? Y te Sí, hago otra pregunta de la misma persona, creo, que es cuáles son las diferencias entre los términos trabajo decente y calidad en el empleo. Te la hago las dos para que te organices los 5 minutos que quedan, y con esto cerraríamos esta parte del programa. uh-huh. El tema de los cuidados, el cómo organizar los cuidados, quién cuida, cómo se regula el trabajo de quien cuida, es un tema enorme, y además estoy viendo que hay aquí conectada una compañera que es la experta, y además a la que escucho muchísimo y lo hace muy bien, que es Elena García Testal. No sé si en algún momento le voy a tirar directamente. Elena, contesta todo esto, que también está otra compañera, Olga Lenzi, que ha trabajado muchísimo sobre el concepto, tiene una magnífica tesis sobre cuidados, trabajo decente, convenio 189, es decir, las laboralistas, y afortunadamente las laboralistas al menos desde la Universidad de Valencia, ahí voy a echarme barrera hacia mi universidad y hacia mi alma mater, nos estamos dedicando a esto, y precisamente están dedicando a esto estas mujeres. Mi aproximación a la cuestión de los cuidados parte de un lado de las lecturas de Elena y de otras compañeras con respecto a temas tan importantes como el convenio 189, porque es fundamental cómo se regula la relación laboral de quien cuida y su transposición en España. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un estudio con Oxfam para ver qué es lo que falta en esta regulación actual. Hemos hablado mucho de que la relación laboral especial del servicio doméstico se está equiparando a la relación laboral ordinaria, eliminando discriminaciones y eliminando desigualdades, pero no todo está solucionado, y sobre todo, más allá de la norma, más allá de las potencialidades del convenio 189, más allá de la transposición y de lo que queda por hacer en España, lo que tenemos muy claro es que el cuidado sigue siendo un problema. Y sigue siendo un problema, primero, por la infravaloración
por el no reconocimiento, que esto es algo que ahí sí que nos explica Federici, que viene del mismo nacimiento del derecho, las primeras normas laborales, del mismo nacimiento del capitalismo. Cuando entroncan capitalismo y patriarcado, se produce una invisibilización de los cuidados, que es un win-win para el capital. Aquello del hombre champiñón de Orozco, que decía que el hombre llega a la puerta de la fábrica vestido, cuidado, reproducido, planchado, con la comida, y vende su fuerza de trabajo. En realidad no está vendiendo su fuerza de trabajo, está vendiendo la suya y la de aquella mujer que le cuida y que le pone fuerza de trabajo encima. Pero toda esa fuerza de trabajo que viene de la mujer, hermana, madre, hija, que cuida al varón, no se paga. Y no solo no se paga, sino que además se camufla detrás del concepto de amor romántico. Es decir, como yo te quiero, te cuido sin cobrar, te cuido sin reconocer, te cuido además sometida a que tú seas el que a través del salario familiar mantienes a la familia, y por tanto creo que hay una histórica línea clara de esta desvalorización, que no es baladí, que no es solamente un concepto machista, es también un concepto económico y es una vinculación entre patriarcado y capitalismo. En estos momentos haría especial referencia a la necesidad de pensar los cuidados desde el concepto de tiempo, que en estos momentos, además del salario, y esto lo han puesto algunos partidos en campaña electoral, el problema es el tiempo, y el tiempo para cuidar. Y ese tiempo para cuidar tiene que ser de ambos integrantes del mundo, hombre, mujer, o si no queremos hablar de hombre, mujer, hablemos de todas las personas tienen que tener el derecho y la obligación de cuidar. Y por otro lado, cómo se regula esto en las normas laborales, y eso pasa desde luego por una mejor regulación de los cuidados dentro de la relación laboral ordinaria y repasar y repensar la relación laboral del empleo que se vincula a estos cuidados, y de pensar también desde el punto de vista de la migración. Creo que el concepto de cadena global de cuidados, que lo acuña Fraser y que nos explica cómo hay países, estoy pensando en Bolivia, donde las remesas de las mujeres que salen a cuidar a Europa han superado ya a las remesas ordinarias de los trabajadores migrantes. Pero hay una exportación clara de cuidados, y esto implica romper cuidados en origen, y que hay que abordar también la situación de las mujeres racializadas, de las mujeres migrantes, de las mujeres sin papeles que están cuidando a nuestros mayores y a nuestros hijos en España. Así que esta es la primera de las cuestiones. La segunda de las cuestiones, empleo decente y calidad en el empleo, trabajo decente y calidad en el empleo. Yo creo que el trabajo decente es más amplio. Sí, sí, el problema del concepto de trabajo decente es que, y ahí también está Nathan Etkin aquí, que hay expertas, está la misma Olga. A mí me parece que una de las potencialidades del concepto de trabajo decente es que no hay una delimitación clara, no hay una traslación, desde luego, en el ordenamiento, por ejemplo, laboral español o en otros ordenamientos estatales, no hay una traslación del propio concepto de trabajo decente, lo que le permite una maleabilidad interesante, pero a la vez una juridificación o una garantía complicada. Calidad en el empleo sí que está más definido y acotado en algunos ordenamientos, pero en realidad yo creo que los esfuerzos deberían venir ahora, y sería interesante intentar acotar una definición clara de lo que implica el trabajo decente con todos los estándares desde esta perspectiva feminista y ecologista, y caminar hacia este objetivo, ¿no?, que va más allá de las reformas clásicas, de los ítems clásicos, para entrar en otros temas sin olvidar, por ejemplo, el clásico tema del despido, que yo creo que es fundamental. Pues muchísimas gracias, Adoración.